Partamos con el análisis premercado semanal que va del 14 de abril al 18 de abril, una semana con unos movimientos bastante interesantes. Muchos de los objetivos que teníamos planteados en el análisis de la semana anterior se cumplieron. Entonces vamos a ver cómo quedó el contexto y cómo se ha dado el desarrollo. Vamos a empezar con el índice del dólar, con Dixie. Luego vamos a seguir y le vamos a dar una vueltica a los yields de los bonos a 10 años, porque es algo bastante interesante que los mercados están poniendo los ojos en él. Entonces vamos a ver técnicamente cómo se está moviendo esto y hacia dónde puede proyectar sus movimientos. Luego vamos a seguir con todo el tema de Forex, vamos a analizar euro dólar, libra dólar, australiano dólar y el dólar contra el canadiense. Luego seguimos con todo el tema de índices, Standard Poor's 500 y Nasdaq 100, que esta última semana rebotaron esos movimientos bajistas que vimos la semana anterior. Y vamos a finalizar con un análisis del oro que tuvimos un planteamiento la semana pasada que terminó por cumplirse muy bien, entonces vamos a ver cómo quedó el contexto. Bueno, la idea es seguir haciendo los análisis de una manera mucho más fluida, entonces vamos a pasar rápidamente por cada uno de las temporalidades pues, que ya tenemos marcados. Entonces vamos a iniciar con el gráfico mensual del índice del dólar. Vamos a empezar principalmente por todo lo que viene sucediendo. Esta zona de acá que la tenemos marcada desde principio de año, ese movimiento de reacción en este punto ya generó su movimiento bajista que termina concretando obviamente la toma de puntos bastante relevantes en el precio, como puede ser estas zonas de acá y este punto de acá. Por lo tanto, ya logró alcanzar como cuál es como su objetivo más importante. La semana pasada les comenté que nos encontramos en esta zona y en este desequilibrio de acá. Iba a ser bastante importante ver qué tipo de reacción tenía el precio ahí. Al final no termina de confirmar ningún tipo de reacción. Por lo tanto, entonces ya les había mencionado que era muy importante tener en cuenta esos objetivos. Vamos a ver cómo se terminó dando la distribución. Sin embargo, esta zona de acá ya termina como su objetivo principal y ya en el gráfico mensual ya estaríamos presentando un nuevo rango operativo que sería este de acá. Entonces este nuevo rango operativo todavía no ha cerrado, todavía faltan 17 días para que termine el mes. Entonces vamos a ver cómo finaliza el mes en función a la toma de estos puntos. Entonces vamos a ir a temporalidades menores a ver cómo se viene dando el desarrollo. Bueno, el gráfico semanal la verdad que bastante fluido, cumpliendo con muchos de los objetivos y de los movimientos que se estaban esperando. Claramente la alineación de la estructura continuaba siendo bajista. Entonces en este punto, ¿qué es lo que sucede? No estamos teniendo como cierta claridad de más o menos cuál viene siendo la reacción en ese punto. Tendríamos que ver esta semana cómo se viene dando el desarrollo. Yo principalmente pondría ya mi punto estructural y mi punto jerárquico más importante en esta zona de acá. Sin embargo, eso no quiere decir pues que el precio no pueda venir a tomar esa zona. Por encima todavía seguimos teniendo un desequilibrio bastante interesante que el precio puede ir de pronto a buscarlo como cierta tentativa de flotante de liquidez en este punto y a partir de esta zona de acá generar algún tipo de reacción. Sin embargo, para mí el punto estructural más relevante en este momento va a ser ese punto de ahí. Lo vamos a ver ahorita en gráficos del diario, que es donde se tiene un poquito más de información. Entonces vámonos para ese gráfico. Bueno, la semana pasada les venía comentando de que en realidad la fluidez que venía trayendo el precio en función a su estructura bajista era muy clara, se veía todavía muy buen volumen en función bajista, entonces teníamos marcado un movimiento de retroceso en estos puntos que al final termina por cumplirse y seguir continuando pues con ese movimiento bajista. Actualmente, ¿qué es lo que pasa? Ese era el punto que estamos hablando ahorita del semanal y actualmente en el diario ya teníamos este nuevo punto, lo que nos da este nuevo rango operativo en esta temporalidad. Entonces tenemos como principal esta zona de desequilibrio donde el precio puede tener algún tipo de conflicto. Tenemos acá también zonas de ofertas donde el precio puede tener algún tipo de conflicto antes de tomar ese punto estructural. Entonces va a ser bastante relevante si se empieza a generar ya un movimiento de corrección, cómo empieza acá a tomar estos puntos, porque teniendo en cuenta el nuevo rango operativo que tenemos en el mensual, que ya se alcanzó un objetivo que es de jerarquía mayor, es probable que se empiecen a generar ciertas liquidaciones de esas posiciones que nos empiecen a mostrar un movimiento de creación de estructura interna en función a generar un retroceso en esas temporalidades mayores. Sin embargo, para eso tendríamos que tener muy en cuenta cómo el precio se viene desarrollando con el fin a estos puntos estructurales que tenemos, porque en el momento todavía seguimos teniendo alineaciones bajistas y esas alineaciones bajistas obviamente no podemos irnos en contra a cómo está la estructura. Entonces, principalmente así es como estoy viendo el diario, se sigue manteniendo todavía esa estructura bajista, por lo tanto la dirección de mayor probabilidad sigue siendo bajista, obviamente poniendo foco también en los puntos más importantes de reacción. 4 horas todavía no está mostrando de alguna manera ningún tipo de confirmación para ir en contra de ese gráfico diario.
todavía seguimos teniendo un desplazamiento bajista, yo creo que bastante pronunciado. Entonces yo principalmente lo que haría es me mantendría muy enfocado en cómo reacciona a los primeros puntos de interés que el precio obtiene. Actualmente ya estamos viendo como ciertos procesos de rechazo en función obviamente a la toma que tuvimos de ese gráfico mensual. Se tomó un punto bastante relevante que, como les dije, era como el objetivo principal, y ahora se pueden empezar a generar movimientos de corrección. Entonces principalmente en este gráfico de 4 horas vamos a ver cómo se empieza a dar el precio, cómo empieza a reaccionar con los primeros puntos de interés que tiene y si tiene ese atractivo para seguir moviéndose en dirección a la oferta. Bueno, hablemos rápidamente acá en el gráfico diario de lo que está sucediendo con el rendimiento de los bonos. En este caso vamos a analizar lo que vienen siendo los bonos y los yields a 10 años, que obviamente tiene como cierto tipo de correlación con esa parte larga de la curva, esos rendimientos que son a largo plazo. Entonces actualmente lo que estamos viendo técnicamente es un aumento bastante significativo en los yields de los bonos. Sabemos que esto es una correlación negativa con el precio de los bonos, quiere decir que los precios de los bonos están generando presión bajista, mientras que los yields van aumentando de manera progresiva. La última semana fue una semana bastante fuerte, donde pasamos de prácticamente de tener unos yields alrededor del 4%, pasamos ya a tenerlo a 4.5, 4.49. Entonces eso va a ser bastante relevante porque este aumento nos refleja cierto sentimiento en función a cómo se está moviendo el mercado, nos refleja también parte de la incertidumbre que se está generando actualmente por todo el tema de políticas arancelarias, de cómo se vienen, de las afectaciones que pueden tener a nivel económico. Entonces va a ser muy relevante tener esto en cuenta porque también va a generar cierta presión en las decisiones de los tipos de interés de la Fed, y no solamente eso, sino que también empieza a generar un contexto obviamente mucho más fuerte en función a la economía de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vamos y nos miramos en el pasado, prácticamente los yields también vienen presentando o presentan un movimiento en función a la estructura, y actualmente lo que tuvimos fue un cambio en este punto de acá, donde ya cambia un poco el sentimiento y el atractivo que tiene el precio de los yields. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este movimiento tan fuerte en esta zona de acá puede empezarnos a generar movimientos estructurales alcistas dentro de los yields, que puede hacer que los bonos a 10 años, en función a los yields, se convierta más caro. Por lo tanto, en su relación negativa que tienen con los precios, se pondrían más baratos dentro del mercado secundario. Entonces va a ser bastante relevante en función a cómo se empiece a mover estos bonos, que en función al último movimiento fuerte que tuvo esos rendimientos, va a ser bastante relevante porque ya la Fed está teniendo unas señales bastante relevantes en función a lo que pueden ser sus decisiones de tipo de interés. Entonces simplemente lo quería traer a colación de por qué se prendieron las alarmas dentro de los bonos a 10 años, y es porque jerárquicamente, obviamente a nivel económico y a nivel teórico, se está generando cierta incertidumbre que ya está representando cierto peligro para los mercados, porque esto puede hacer y puede tener como aplicaciones negativas para todo el tema empresarial y para todo el tema de políticas de gobierno. Y adicional a eso, también técnicamente estamos teniendo señales bastante relevantes. Entonces vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Si esta semana tenemos una actualización bastante relevante, pues la vamos a traer en el próximo análisis de la próxima semana. Sin embargo, esto es un contexto que es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Bueno, vamos a empezar con todo el tema de Forex. Empecemos con euro dólar. Teníamos prácticamente el mismo movimiento, una correlación negativa con Dixie. Por lo tanto, también se lograron alcanzar esos ciertos objetivos que teníamos. Este movimiento de desequilibrio al final termina siendo invalidado prácticamente porque el precio no genera una reacción que en realidad muestre un atractivo en función a la oferta dentro de este par. Por lo tanto, claramente se muestra esa intención alcista, donde se alcanzaron ya puntos bastante relevantes. Al igual que Dixie, ya hay un nuevo rango operativo. Ese es el nuevo rango operativo que tenemos dentro del mensual. Todavía no hemos finalizado el mes como para empezar a tomar como, como ciertas decisiones, porque todavía nos falta medio mes. Sin embargo, podemos ver ya claramente la creación de un nuevo rango operativo en función a que se alcanzaron como esos objetivos. Acá no alcanzamos esa zona de demanda. Sin embargo, como les dije en análisis anteriores, Dixie sí venía teniendo esa relación y esa reacción de alguna u otra manera, de presionar el dólar hacia abajo, generaba unos aumentos bastante significativos en función al euro, y eso obviamente también va relacionado con cómo se mueven los datos macroeconómicos con el fin de favorecer
obviamente lo que viene siendo el euro por encima del dólar. Entonces vamos para gráficos menores a ver qué es lo que sucede. Prácticamente así es como se está moviendo ya el contexto acá dentro del mensual, y esta zona de desequilibrio ya, ya es para eliminarlo. Ya tenemos un nuevo interés que nos está mostrando el precio de manera muy fuerte, y esos objetivos principales ya se lograron alcanzar en función a la última distribución de demanda. Hombre, un gráfico semanal bastante claro, yo creo que en función a sus movimientos tiene mucha correlación con lo que se viene siendo o con lo que se viene generando dentro del semanal. Sin embargo, para mí se es mucho más claro, obviamente, cómo se ve en el diario. Entonces, para mí ese es como el punto ya jerárquico más importante, pero genero la misma lógica que genero con Dixie, y es que el precio de alguna manera puede pronto tomar ese punto como un atractivo de flotante, y ese atractivo de flotante puede incentivar a continuar con esos movimientos de demanda. Entonces es bastante importante que usted lo tenga en cuenta. Yo personalmente, ya en función a cómo se viene dando la distribución, me mantendría ya en temporalidades del diario de 4 horas. Entonces, de ahí para abajo, para analizar más o menos cuál va a ser la reacción a la toma de esos puntos y esos objetivos que teníamos puestos dentro del mensual. Bueno, actualmente en función a cómo se generó el desplazamiento, yo les comentaba la semana pasada de lo importante que iba a ser este rango operativo alcista, donde el precio podría generar un movimiento de corrección, que fue lo que generó los primeros días de la semana. Lunes y martes se mantuvo más o menos generando esa reacción a ese movimiento, y ya luego los últimos días de la semana, los últimos 3 días, generó ese movimiento de desplazamiento ya hacia los objetivos que teníamos planteados. Entonces claramente se logró mantener y seguir presentando esos movimientos alcistas, y de esa manera obviamente también generamos un movimiento donde ya hay un nuevo punto estructural, que este sería el nuevo punto estructural en función a la distribución. Entonces tenemos este nuevo rango operativo dentro del diario. Vamos a ver cómo el precio se empieza a mover en ese punto, y a raíz de eso obviamente también tenemos ciertos puntos atractivos en función a cómo se viene presentando el precio. Como les dije, acá se encuentra el punto del semanal, donde el precio puede generar como cierto atractivo a tomarlo. Sin embargo, para eso tendríamos que ver ya ciertas vulnerabilidades, por lo menos en 4 horas y en el diario, para poder en realidad anticiparte que el precio quiere tomar ese flotante que tenemos ahí en ese punto y reaccionar de pronto a un desequilibrio que tenemos dentro del gráfico semanal. Sin embargo, por cómo se viene moviendo el precio, todavía se sigue presentando esa probabilidad mayoritaria en función a la demanda, en función a movimientos alcistas. Entonces vamos a mantenerlos obviamente lógicos en función a cómo se vienen moviendo los gráficos de manera técnica. Bueno, en el 4 horas todavía no estamos viendo como un atractivo interesante de ver de pronto, de ir a tomar esos puntos. Todavía se sigue correlacionando con temporalidades del diario, todavía se sigue manteniendo esa estructura alcista en lo que viene siendo esas temporalidades menores, y entonces lo que hacemos es prácticamente plantear en cuáles puntos pueden ser bastante importantes de que el precio pueda reaccionar. Tenemos este último desplazamiento, que es un desplazamiento alcista, y esperaríamos de pronto retrocesos hasta zonas de atractivas como puede ser el 50% del desplazamiento. Vamos a ver más o menos cómo se va relacionando el precio. De alguna manera ya se empieza a mostrar como cierto movimiento. Entonces se empiezan a liquidar esos altos, esos largos, y a raíz de eso pues nos puede generar como un atractivo de corrección. Prácticamente en cómo se encuentra la distribución del precio, el movimiento más relevante podría ser la continuación, obviamente, del movimiento alcista, pero hay que tener muy en cuenta de que alcanzamos objetivos dentro del mensual. Entonces eso nos puede forzar a tener de pronto correcciones mucho más profundas dentro de las temporalidades. Entonces vamos a ver cómo va reaccionando el precio, obviamente. Primero y esencial, ver cómo reacciona a este último desplazamiento que dejó el precio, y a raíz de eso ya empezamos a ver cómo pueden ir variando las hipótesis. Sin embargo, obviamente, pues como nos encontramos ahorita, la mayor probabilidad viene a satisfacer esos movimientos alcistas. Bueno, el Libra dólar la verdad es que está bastante interesante en función a cómo se viene moviendo el precio, a pesar de esos movimientos bajistas tan fuertes que hemos tenido en Dixie, y esos movimientos fuertes que también hemos tenido en el euro, no se han reflejado de la manera correcta o con la volatilidad similar que se ha movido la libra en función con el dólar. ¿Qué es lo que sucede? Seguimos teniendo este último rango operativo que es bajista, y el precio obviamente ha tenido presiones alcistas. Sin embargo, todavía seguimos manteniéndonos dentro del rango. ¿Qué es lo que sucede? Mantenernos dentro de ese rango puede generarnos de pronto atractivos de volver a presentar movimientos bajistas en la libra, y a raíz de eso continuar obviamente y responder a lo que viene siendo el último desplazamiento. Entonces dentro del mensual todavía nos seguimos manteniendo dentro del mismo rango operativo. Vamos a bajarnos ya
temporalidad de menores en realidad a ver qué es lo que nos está mostrando el precio. Bueno, tenga muy en cuenta esto que sucedió esta última semana, porque va en relación a algo que yo les comenté la semana pasada, que es la toma de puntos y generar de pronto correcciones mucho más profundas dentro de los gráficos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Teníamos una zona de desequilibrio de acá del semanal, todavía no ha terminado su distribución porque todavía tenemos este alto bastante intacto. Sin embargo, vemos que la estructura interna del precio todavía continúa siendo alcista, entonces sería como muy redundante yo de alguna manera empezar a anticiparme a que sí vamos a ver esos movimientos bajistas cuando todavía seguimos teniendo un semanal alcista. Entonces eso quiere decir de que también tenemos como un diario que puede seguir respondiendo a esa misma dirección. Entonces vamos a ver ya el diario tenga muy en cuenta esta zonita que tenemos acá marcadas para entender y para que usted pueda entender de una manera muy clara lo que yo les comenté la semana pasada. Bueno, ¿qué es lo que sucedía en el diario? A raíz de cómo se venía presentando en el diario, yo la semana pasada les comenté de que este es el punto estructural del diario y lo más relevante es que usted de pronto pudo haber generado confusión con estas zonas de acá. ¿Qué es lo que sucede? Yo les mencioné que teníamos un atractivo de flotante bastante interesante para el precio y que esta última distribución, a raíz de que sí fue la última distribución que logró tomar el alto, de alguna manera era bastante vulnerable, obviamente, en función al precio por el atractivo que teníamos por debajo de él. Teníamos también una zona de desequilibrio del semanal que el precio podía ir a buscar un testeo de ella y como vemos, eso fue lo que sucedió. El precio vino, tomó ese flotante y empezó a generar una reacción en función a la estructura que veníamos trayendo en todo el semanal, sin generar ningún tipo de vulnerabilidad grave. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente todavía no hemos logrado tomar el objetivo que teníamos planteado, que es este objetivo alcista, entonces todavía se sigue manteniendo esa direccionalidad en función a esos puntos y vamos a ver si el precio tiene la fuerza suficiente en función a la demanda a esta zona de acá. Vamos a ver también bastante importante qué es lo que va a suceder con el precio cuando empiece a tomar esta zona, porque para mí puede ser un punto donde el precio tome este flotante que teníamos acá y que dejamos intacto en función a cómo se viene presentando la distribución del precio y a raíz de eso ya empezar de pronto a generar presiones bajistas. Sin embargo, yo me mantendría con una visión alcista hasta el objetivo porque sería como lo más coherente en función a cómo se viene moviendo el precio en estructuras mayores. Sin embargo, tenga muy en cuenta que puede ser un punto que luego de tomado se puede generar una reacción bastante interesante del precio. Entonces vamos a ver cómo se termina dando como todo el desarrollo pues de la hipótesis porque todavía no se ha cerrado. Sin embargo, sí hemos visto una reacción bastante interesante a esos puntos y a cómo planteamos la estructura la semana pasada. Bueno, dentro del 4 horas no hay mucho que mencionar, la verdad. Vemos que prácticamente está alineado con con esas estructuras externas, entonces eso nos da un poquito más de fluidez y credibilidad hasta poder ir a atacar el objetivo que tenemos planteado. Sin embargo, esta es la distribución del 4 horas, el precio se puede mover en función a generar un retroceso de pronto que le pueda generar un atractivo más fuerte para poder ir a tomar ese punto. Sin embargo, pues en el 4 horas prácticamente así es como se está mostrando el panorama. Sin embargo, nuevamente lo repito, el atractivo más grande y la claridad más grande se está dando en el gráfico del diario. Entonces, vamos para el siguiente par. Bueno, australiano dólar, que la verdad, si lo vemos a cómo se viene generando y cómo se viene formando el precio en función a todas sus formaciones, bastante relevante pues ver esa indecisión que se está generando acá en función a los últimos meses. Sin embargo, en temporalidades menores se ve muchísimo más claro. Teníamos marcado acá esta zona del mensual que como yo les mencionaba no generaba un atractivo tan importante para mí. Sin embargo, vemos que tenerla marcada obviamente sí nos dio un poquito más de claridad en función a cómo se movió el mercado. Entonces vamos a irnos para temporalidades menores porque prácticamente acá no tenemos nada, seguimos moviéndonos en el mismo rango operativo bajista. Entonces en temporalidades menores es donde podemos tener un poquito más de coherencia en función a cómo se viene moviendo el precio. Bueno, gráficas semanales y relevantes de cómo se viene generando ese desarrollo del precio. Vemos una reacción a ese punto donde para mí era un punto de baja confianza, pero vemos como el precio de alguna manera también muestra esa reacción a ese punto. Bastante relevante también cómo se generó esa distribución. El precio bajó, tomó el punto y a raíz de eso ya empezó a generar esos movimientos alcistas. Y por arriba tenemos obviamente atractivos bastante importantes. En uno de esos atractivos es donde se encuentra la estructura del semanal dentro de mi criterio. Entonces va a ser bastante relevante ver el precio cómo toma ese punto
de ahí. Y en temporalidades del diario vamos a ver en realidad el flotante tan interesante que tenemos en esos puntos. Bueno, en el diario así es como se viene presentando en función a todos los movimientos que se han generado. Movimiento estructural bajista bastante claro, zonas de reacción en las cuales en este momento estamos empezando a tener o podemos tener algún tipo de reacción. Sin embargo, dentro de mi lógica estamos viendo unos movimientos alcistas bastante fuertes y arriba tenemos un flotante. ¿Cuáles son los flotantes de los que tanto hemos hablado? Estos flotantes que tenemos acá, que en el diario se ven de una manera mucho más clara. El punto estructural de ese diario se encuentra en esas zonas. Entonces va a ser bastante relevante ver el precio, cómo reacciona luego de tomar esos flotantes, porque vemos que la fuerza ya en realidad viene satisfaciendo esos movimientos alcistas. Obviamente la estructura continúa siendo bajista, pero ese movimiento de reacción de alguna manera para mí me está generando una intención que es bastante relevante. Y aparte de eso también tenemos que sumarle de que la liquidez nos muestra o nos muestra como esos puntos que pueden ser vulnerables en el precio, que nos puede llevar en realidad a tomar esos puntos que son lógicos en función a cómo se viene dando esos flotantes del interés, obviamente tanto de oferta como para demanda. El precio luego de alcanzar esos objetivos es donde prácticamente es donde genera ese punto de reacción, entonces genera también una correlación también, bastante interesante en función a la relación con esas temporalidades mayores, como en este caso es el mensual. Entonces vamos a ver el precio en realidad cómo termina por distribuir en función a esos puntos. Ese sería el objetivo más importante para mí en la semana, ver el precio si tiene la fuerza suficiente, llegar a esos flotantes y ver cuál es la reacción en función a esos flotantes. Va que bien se presenta también la correlación que se generó dentro del gráfico de 4 horas. En este punto de acá es donde cambia la estructura, la última distribución que logra alcanzar el mínimo anterior, y luego de eso ya con bastante volumen empieza ya a generar un atractivo bastante relevante para el precio. Actualmente la estructura del 4 horas es completamente alcista. Todo esto es la distribución. Para mí el punto estructural está en este punto de acá, porque a raíz de que el precio viene generando acá como ciertos picos, que si lo vemos en gráficos, por ejemplo, de una hora, se pueden ver más o menos cómo se viene dando esa formación. Sin embargo, tenemos un atractivo también bastante interesante en estos puntos. Entonces, si el precio antes de llegar a esos objetivos que tenemos genera un movimiento de corrección, acá este punto de acá, estos desequilibrios que tenemos en este punto de acá, va a ser un punto bastante determinante en el precio, donde se puede generar una reacción y un atractivo de poder seguir satisfaciendo esos movimientos de demanda. Entonces prácticamente así es como se mantiene el gráfico de 4 horas, generando una relación bastante interesante en función a ir a alcanzar esos objetivos, y así es como dentro de la narrativa de la correlación de las temporalidades es como en realidad el precio viene mostrando una intención bastante clara en función a tomar esos flotantes. Por lo menos desde mi perspectiva y desde mi análisis, es el objetivo principal para esta semana. Bueno, para finalizar con todo el tema de Forex, ya estamos presentando movimientos bastante interesantes en USD CAD, que de alguna u otra manera ya veníamos hablándolos. Sin embargo, seguimos manteniendo este último movimiento estructural, que es el último rango operativo en función al movimiento alcista que viene presentando el precio. Seguimos teniendo vigente este último desequilibrio del precio, que es donde el precio puede reaccionar y obviamente generarle como cierto conflicto al precio para ir a tomar esos puntos, que obviamente por acá debajo tenemos unos flotantes bastante interesantes en función al precio. Sin embargo, es bastante importante ver más o menos el precio cómo empieza a reaccionar a los puntos de conflicto más cercanos que tiene a él. Entonces, actualmente así es como se viene presentando el mensual, luego de tomar ese punto alto, generando ese movimiento de liquidez y atractivo completamente opuesto a cómo venía generando la dirección. Entonces vamos a ver ya gráficos menores que se puede ver un poquito más de claridad. Bueno, un gráfico del semanal bastante claro, cómo se ha dado ese movimiento bajista. Luego, y acá es donde venimos mencionando todo el tema de la correlación, una creación de estructura interna del gráfico mensual. Estos movimientos acá bajistas han sido movimientos bastante claros en el semanal, y a raíz de eso pues podernos también nosotros, como les mostraba en sesiones anteriores, cómo nos aprovechamos de esos movimientos bajistas. Claramente se sigue manteniendo ese movimiento interno de estructura. Ese sería el punto estructural dentro del semanal en función a cómo se viene presentando esa distribución. Entonces va a ser bastante relevante cómo se viene presentando. Vamos para gráficos de diario, que ahí vamos a tener un poquito más de información. Sin embargo, vemos lo importante que se viene dando ese desarrollo interno del semanal. Bueno, diario importante y relevante de cómo se viene satisfaciendo esos movimientos estructurales en función a la oferta. Se los mencionaba más o menos desde este punto donde vimos este movimiento tan fuerte.
Obviamente era un movimiento y un retroceso profundo del último desplazamiento que generó el precio y a raíz de eso puede seguir con ese movimiento bajista. ¿Qué es lo que sucede? Se sigue presentando ese movimiento. La semana pasada les comentaba de lo importante que era este último movimiento dentro de la estructura y la relación que podría tener obviamente con un movimiento de corrección, que si nos bajamos ahorita de temporalidad lo vamos a ver un poquito más. Entonces eso sería como lo más relevante en ese punto en el cual se encuentra generando y gestionando obviamente los movimientos dentro de la estructura y de la coherencia pues de cómo se viene dando el precio. La semana pasada les comentaba de lo importante que iba a ser esta zona de acá, de cómo se podría generar de alguna manera algún tipo de relación y de reacción en ese punto, que prácticamente ahí es donde se genera la reacción del precio. A raíz de eso, mantenernos obviamente con esa perspectiva bajista fue muy importante y muy relevante y alcanzar ese objetivo que teníamos planteado. A raíz de eso ya tenemos en el 4 horas tenemos un nuevo rango operativo donde el precio ya se puede empezar a mover de manera, digámoslo así, como libre. Sin embargo, pues obviamente tenemos que esa presión bajista es bastante fuerte en el precio, entonces podríamos ver movimiento de retroceso y movimiento de continuación, que sería como el escenario de mayor probabilidad pues para los siguientes periodos. Vamos a ver cómo se termina desarrollando ese movimiento y obviamente como primer objetivo ver más o menos cómo el precio empieza a reaccionar con esa zona, perdón, del semanal. Ve ahí que el semanal del mensual. Bueno, vamos ya finalizando, vamos con todo el tema de índices, Standard Poor's 500, gráfico semanal, el precio ya viene presentando y vemos que esta última semana se generó un rebote de las presiones bajistas que se venían generando. Acá teníamos como ciertos puntos importantes pues que el precio podría ir tomando y donde podría reaccionar. Sin embargo, eso no quiere decir que nos pueda generar un cambio de estructura. A raíz de eso, ¿qué es lo que sucede? Para mí todo este es el desplazamiento del semanal, entonces el precio prácticamente se puede mover dentro de todo ese desplazamiento y va a ser muy importante guiarnos de cómo se viene generando y se viene formando el diario. Entonces prácticamente no tengo mucho que añadir acá, para mí toda la información está del diario hacia abajo, entonces vámonos para el gráfico diario. Bueno, gráfico diario del precio, de cómo se viene generando ya esos movimientos de reacción la última semana. Acá prácticamente tenemos nuestro punto estructural bastante marcado, una zona de oferta donde el precio puede tener algún tipo de reacción y actualmente así es como se viene generando este gráfico. ¿Qué es lo que sucede? Eso por encima de todos estos puntos estructurales pues que tenemos acá en el diario, también se pueden generar atractivos en función al semanal. Entonces va a ser bastante relevante ver el precio, si logra tener la fuerza, logra traspasar toda esta zona de oferta que tenemos nosotros acá marcado, ver en realidad el precio cómo reacciona a esos puntos, porque reaccionar a esos puntos y una reacción de pronto fuerte contraria nos podría estar dando una señal de correlación con temporalidades, por ejemplo, del semanal, y ya obviamente generarnos unas presiones de oferta bastante interesantes en el precio. Sin embargo, en cómo se viene moviendo el precio, y ahorita lo vamos a ver en 4 horas, el movimiento estructural interno viene siendo bastante fuerte. Vamos a ver cuál va a ser la reacción en función a ese movimiento de oferta y va a ser bastante relevante tener en cuenta de que actualmente todavía se sigue el precio moviendo dentro de una estructura bajista, un movimiento de corrección dentro de esa estructura bajista donde la probabilidad puede generar atractivos bastante interesantes de continuidad de esos movimientos de oferta. Entonces vámonos para 4 horas a ver cómo se está generando o cómo se viene formando el precio. Miren lo que yo les mencionaba de la fortaleza que viene teniendo el precio en función al movimiento de su estructura interna. El siguiente objetivo dentro del movimiento estructural interno es alcanzar el alto anterior, que sería este alto acá de 4 horas, que para mí sería como lo más lógico. Y a raíz de tomar ese punto del 4 horas, empezar ya a ver en realidad qué es lo que quiere hacer el precio. Así es como yo me mantendría en función a cómo se viene moviendo el precio esta semana. Me gustaría ver si el precio logra tomar este punto de acá y tener ya presiones bajistas que logre obviamente un movimiento de correlación y a raíz de eso ya ir a buscar un nuevo mínimo, o si el precio logra tener la fuerza suficiente de no solamente alcanzar el objetivo, sino lograr alcanzar esos altos que teníamos acá que son unos altos relevantes, y a raíz de eso ver cuál es la reacción que se toma en esos puntos. Entonces prácticamente así es como estoy viendo Standard Poor's, así es como se viene generando el precio, un movimiento de estructura interno bastante claro, bastante fuerte, con una intencionalidad bastante interesante. Esto obviamente generado por todo el tema de las pausas de 90 días que dio Donald Trump
obviamente a sus políticas arancelarias, y eso lo que hace es que relaja un poco más los mercados. Problemas actuales de pronto para mí es todo ese tema que se está generando dentro de las presiones de los bonos, de cómo se viene generando esos movimientos de incertidumbre. Entonces vamos a ver en realidad esa semana qué es lo que nos depara, porque obviamente también estamos muy sujetos a lo que suceda con todo este tema gubernamental y todas esas políticas en realidad que se están implantando estos últimos días. Entonces vamos a ver el Nasdaq cómo se viene correlacionando con esos movimientos, que prácticamente es lo mismo, pero es muy importante ver si de pronto se están generando algunos movimientos de divergencia que pueden darnos un poquito más de señal o claridad. Bueno, de una vez les adelanto que no estoy viendo como nada raro o nada pues que nos genere como un cambio muy significativo en función a lo que ha generado Standard & Poor's los últimos días. La semana pasada les comentaba lo importante que iba a ser la toma de estos puntos de flotante, y vemos que el precio termina por tomar esos puntos de flotante, y justamente ahí es donde se empieza a generar ese movimiento de reacción. Entonces, dentro del gráfico mensual, no tengo la verdad mucho que decir. Para mí todo este es el rango operativo. El precio se puede mover en un movimiento de corrección libremente por todo ese movimiento de desplazamiento. Entonces vamos a ver en realidad cuál es el atractivo obviamente que se está generando en temporalidades menores. Bueno, temporalidades menores como el diario, obviamente todavía se sigue presentando esos movimientos bajistas. Voy a decirles prácticamente lo mismo que les dije ahorita con Standard & Poor's, y es que estos altos van a ser bastante relevantes para el semanal. Entonces es muy importante que usted los tenga obviamente dentro de su radar para ver en realidad cómo se está generando esos movimientos en esos puntos. Si el precio logra tener la fuerza suficiente de alcanzar esos puntos, pueden ser un objetivo interesante donde se puede tomar un flotante que puede generar un atractivo de oferta. Entonces claramente dentro del movimiento estructural que viene generando el precio en el Nasdaq, este sería el punto estructural. Sin embargo, obviamente por encima de esos puntos se puede generar también un atractivo, porque no generaría una correlación con esas temporalidades mayores como es el semanal. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente estamos teniendo una reacción a una zona de oferta donde el precio puede generar presiones bajistas. Vamos a ver en realidad cuál es la reacción a ese punto, porque todavía no se ha generado una confirmación. Entonces vamos a ver en temporalidades menores de 4 horas cómo se viene generando el precio y cómo viene presentando pues como la reacción a ese punto. Bueno, como les dije y les mencioné, dentro del rango operativo que viene presentando el precio, todavía seguimos dentro de una estructura bajista en lo que viene siendo 4 horas y el diario. Aquí, en este punto de acá, es donde está ese atractivo de, de la estructura. Ahí está el punto estructural. Sin embargo, algo que es bastante interesante y que usted debe tener en cuenta es que el precio dentro de la creación de su estructura interna viene siendo bastante conciso. Entonces, ¿cuál es el siguiente objetivo? Y prácticamente para mí es lo mismo que vimos ahorita en Standard & Poor's 500, es alcanzar ese objetivo dentro de la estructura interna de 4 horas y ver cómo reacciona el precio, si lo que quiere es correlacionarse luego de alcanzarlo, o simplemente va a ser bastante relevante ver el precio cómo toma, si tiene la fuerza suficiente pues de alcanzar esos puntos estructurales que están mucho más arriba, y ver ya cómo reacciona a ellos. Pero en función a cómo se viene moviendo el precio y en función a la direccionalidad técnica que viene presentando el precio, estamos en un punto donde se están favoreciendo la oferta, donde se sigue favoreciendo la oferta del precio, esos movimientos de venta, porque la estructura así nos los muestra. Tenemos puntos de reacción donde el precio puede reaccionar de manera bastante fuerte en función a esos movimientos de venta, porque ahí es donde tenemos como ciertos atractivos. Entonces es muy importante que usted los tenga ahí como en el radar y ver el precio en realidad cómo se viene comportando a esos movimientos. Bueno, vamos a finalizar con un análisis en el oro, un análisis bastante claro y bastante sencillo que de la semana pasada los veníamos anticipando. ¿Qué es lo que sucede? En el gráfico mensual seguimos teniendo esa presencia del rango operativo alcista, donde todavía no se ha generado como un freno bastante significativo dentro de esta temporalidad. Seguimos manteniendo este movimiento de acá y este punto de desequilibrio dentro de acá el mensual, donde luego en movimientos posteriores podríamos tener algún tipo de reacción. Sin embargo, todavía se sigue presentando esa presencia de movimientos alcistas dentro del oro bastante significativos. Entonces, para mí lo más relevante está del semanal hacia abajo. Entonces vamos directamente a esas temporalidades. Dentro del semanal, la semana pasada yo les mencionaba la importancia de este desequilibrio de acá,
que obviamente era un desequilibrio bastante significativo en función al último desplazamiento del semanal. Entonces claramente vemos que como el precio baja y reacciona a ese punto y ya podríamos tener una anticipación de prácticamente qué fue lo que sucedió, una reacción a esa zona que ya luego desplaza el precio por encima de esos objetivos alcistas que nosotros teníamos planteados. Entonces vámonos para el gráfico diario, que vemos un poquito más claro de lo que sucedió y cuál es el contexto que queda luego de esta reacción. Dentro del gráfico diario, yo la semana pasada les comentaba de que acá se encontraba el movimiento estructural dentro de ese gráfico diario. Sin embargo, por debajo de ese punto diario teníamos la presencia de esta zona semanal, donde prácticamente el precio, si logra tomar esos puntos, va a ser bastante relevante ver cómo reacciona. ¿Qué es lo que sucede? El precio toma ese punto estructural del diario, sin embargo, genera una reacción completamente contraria. Al generar esa reacción completamente contraria, nos estaría confirmando de alguna otra manera la reacción a ese desequilibrio que teníamos con presencia en el semanal, que prácticamente el precio toma ese punto estructural, pero lo toma con metodología de reacción, quiere decir que generó un atractivo de flotante en función a la demanda y a raíz de eso es donde tenemos la presencia de ese movimiento alcista, también generando una correlación bastante coherente en función a ese desequilibrio que teníamos planteado y plasmado dentro del semanal. ¿Qué es lo que sucede? La continuación completamente alcista del precio a raíz de obviamente un objetivo que es la continuación de ese movimiento estructural y entonces ya la semana lo que hace es lograr finalizar por encima de esos objetivos que prácticamente es la continuidad de ese movimiento de estructura alcista. En el gráfico de 4 horas prácticamente es donde podríamos ver y podríamos anticipar prácticamente esa reacción. Claramente si me bajo para temporalidades menores como temporalidades de 1 hora podríamos tener un poquito más de claridad. Sin embargo, acá en el 4 horas podríamos ver cómo el precio toma ese punto del diario y empieza ya a generar movimientos de reacción. Luego de ese movimiento de reacción se genera este punto de acá, donde ya nos anticiparía de alguna forma una dificultad de seguir continuando con esos movimientos bajistas, con reacción obviamente a ese desequilibrio semanal. Y en ese punto de acá es donde ya cambia completamente la estructura en 4 horas con el fin de seguir con ese movimiento alcista. Entonces, prácticamente a esto fue lo que sucedió en el oro. Ya tenemos un oro que está alcanzando los 3.200 por onza. Movimientos claramente bastante alcistas en el oro. Obviamente generando también una relación macroeconómica en función a esos movimientos de incertidumbre, que lo que hace obviamente es buscar activos como lo pueden ser el oro, con esa finalidad de obviamente poderse proteger un poquito más de todas estas políticas que, por ejemplo, en este caso serían políticas arancelarias que están generando e incentivando una guerra comercial dentro de los mercados globales, que claramente Trump ha tenido ciertas flexibilidades, sin embargo, eso no está generando la tranquilidad suficiente en el mercado y eso no lo está reflejando esos yield de los bonos en esa parte o en ese tramo largo de la curva. Entonces, prácticamente eso es todo por el análisis de esta semana. Hemos abarcado pues la gran cantidad de activos obviamente que veníamos cubriendo en los últimos análisis de la semana. Bastante importante pues que usted tenga en cuenta de cómo se viene dando el desarrollo. Si le gustó la información y cree que le puede generar valor también para más personas, comparta el video, dele like y suscríbase al canal. Active la campanita para que no se pierda ninguno de los contenidos que vienen para el canal. También muy importante, en la zona de los comentarios puede dejar alguna duda o alguna inquietud que tenga en función con el contenido. Y también bastante relevante va a ser que nos siga en nuestras redes sociales y también quiere obviamente estar pendiente de toda la información, por allí puede estar atento. Entonces eso ha sido todo por el análisis de esta semana. Nos vemos la próxima.